amistad, una relación que siempre tiene un contexto y un escenario. Para la amistad, se había dicho en el audio anterior que debemos tener una preparación, que debemos tener todo un escenario y un conocimiento de virtudes propias y virtudes correspondientes al humano, a la humanidad. ¿Por qué? Porque si no conocemos este conjunto de virtudes, este conjunto de valores, podríamos llegar a estos relativismos, ¿no? Hay muy pocos amigos o soy amigo de todos. Las redes sociales hoy han querido cuantificar al amigo, cuántos amigos o cuántos seguidores. En Facebook amigos, en otras aplicaciones son seguidores. El asunto está en que la amistad, entendida desde el punto de vista aristotélico, y que desde ahí se desarrolla todo Occidente y en algunas culturas del Oriente, del Medio Oriente y pues bueno, del Extremo Oriente, tenemos que sí ha llegado esta idea de la amistad, o quizá Aristóteles solo hace una descripción de algo que él va conociendo a través de su contacto con las personas de aquel entonces, de aquella época clásica griega, pero al mismo tiempo Aristóteles va a ser ese último filósofo del esplendor griego y al mismo tiempo el primer filósofo de una decadencia, es decir, de un rompimiento de los centros de inteligencia o de pensamiento de la época, más que de inteligencia, de pensamiento, que es Atenas. Pero siguiendo con el tema de la amistad, habíamos quedado que en la obra La Isla Misteriosa y 20.000 leguas de viaje submarino hay experiencias de amistad. Por ejemplo, el capitán Nemo se junta con un conjunto de hombres que, así como él, tienen una vendetta con la sociedad. Los une ese punto. En La Isla Misteriosa se nos va a aclarar en la tercera parte por ahí del capítulo, de la tercera parte por ahí del capítulo 16-17, se nos va a aclarar el por qué el capitán Nemo va a crear su mundo en el ámbito submarino. Una de esas situaciones es que los valores instaurados por Occidente en la India, porque Nemo es un rey de la India, ¿sí? No voy a decir más conceptos para no spoilearles la obra, pero es un rey de la India que cuando vieron que la revolución de la India en el siglo XIX no tenía mucho futuro, el capitán Nemo y un conjunto de seguidores que los unía, un concepto que es el concepto de libertad. Aquí hay un elemento importante. Decíamos que la amistad es un conjunto de virtudes, un conjunto de acciones a seguir. En este sentido, la libertad que buscaba Nemo y sus compañeros marinos, soldados, campesinos en la India, los va a unir esa búsqueda de la libertad y ese será su marco de referencia. En pro de la libertad se genera esta amistad, un nexo común. Y es ahí donde Aristóteles nos habla de lo semejante, es decir, que la amistad parte de elementos semejantes. Estos sujetos que se irán a la mar y al mundo submarino con el capitán Nemo, los une la libertad. Entonces la semejanza es esa libertad. Es decir, no entendamos en Aristóteles la amistad por semejanza propiamente a géneros o a edades, sino por tareas o acciones que se persiguen. Este vínculo, que en 20.000 leguas de viaje submarino se supone que son 60 amigos, ¿no? Según el cálculo que hace el naturalista, y que es la reflexión que tiene el ballenero junto con Consejo, que son 60 y que por eso tendrían que quedarse en el Nautilus, porque no podrían poder entre ellos tres vencer a 60. Por eso es que su única salida será la escapatoria en Noruega, en el Maestre, que es un evento marino, una especie de algo mucho más fuerte que un huracán, y que bueno, estos personajes, Consejo, el ballenero y el naturalista, quedan en una isla de Noruega y bueno, el capitán Nemo los da por muertos, pero el capitán Nemo se enterará que no mueren con el tiempo en la Isla Misteriosa,
se lo va a decir Ciro Smith, ¿de acuerdo? Entonces, este Capitán Nemo, a través de este concepto de libertad, ahí está lo semejante. El Capitán Nemo y el naturalista van a tener algo en común y que eso los hará conocidos, tener marcos de amistad a tal grado de que el naturalista dice: Señor, si fuera por mí, yo me quedo con usted, porque a mí el conocimiento, la tarea, la investigación, la lectura, el conocer el mundo marino me une a usted y estoy dispuesto a seguirlo. En el mundo no tengo nada, pero también piense usted en el ballenero, en Arognax, ese hombre que siempre ha cazado ballenas, que ese hombre que siempre ha estado en la naturaleza, ese hombre que desea regresar a su casa y formar una familia. Es decir, aquí vemos que el naturalista se encuentra en una disyuntiva y opta por la del ballenero, porque él pudo haberse quedado con el Capitán Nemo, pero decide irse con Consejo e irse con Arognax, y una lanchita o una canoa pegada al Nautilus la ocuparán para salirse de ahí. Y aquí viene este elemento: ¿qué era más semejante al naturalista, el Capitán Nemo o el ballenero? Ojo, el ballenero y el naturalista no tenían mucho tiempo de conocerse. Se conocieron por accidente en la fragata Abraham Lincoln, que iban a cazar al Nautilus. Pero también el Capitán Nemo y el naturalista también tenían poco tiempo de conocerse. Se conocieron allí, en el Nautilus. ¿Por qué decidió el naturalista irse con el ballenero y con Consejo y no quedarse con el Capitán Nemo? Porque aquí viene una cuestión muy importante: hay amistades muy puras. Es decir, hay en las relaciones de amistad un ser bueno, que en este caso lo representa el naturalista, y que él deja todo su gran intención por su amigo. Ojo, aquí digamos que Aristóteles hace una escala y dice: ¿quién es más amigo? Bueno, pues más amigo será el naturalista, ¿sí? Pero considera el naturalista que Consejo le ha entregado su vida, clasificando su biblioteca, su herbolario, su lugar de exhibición de animales, y que ha llegado el momento también de compensarle a Consejo, a pesar de que Consejo estaría dispuesto a quedarse donde se quisiera quedar su jefe, su amigo. Porque aquí viene otra relación. El naturalista tiene un sirviente, que es Consejo. Y Consejo da gran amistad, que él se niega a sí mismo y siempre está a favor de su patrón, de su jefe. Hay una relación desigual, porque el naturalista es muy sabio, es muy listo, y Consejo confía en él. Y el naturalista ve en el Consejo un ser que es útil, es servicial, es amable, y se va a crear una amistad. Habrá siempre la diferencia entre Consejo y el naturalista, entre el Consejo, el personaje, y el naturalista. Siempre habrá diferencia, pero siempre habrá esos puntos de unidad de la amistad. Es aquí el punto. La amistad tiene otro elemento: la unidad. Vimos la libertad con Nemo y sus compañeros, que por cierto no son 60. En la isla misteriosa se habla de 20 personajes, o de 20 amigos que lo acompañan a esta creación de un mundo diferente. Pero en 20.000 leguas de viaje submarino eso no queda claro, se aclara después. Entonces, la primera veíamos ese punto de la libertad, ahora estamos viendo la unidad. O sea, Consejo ha entregado todo, el ballenero ha entregado todo, el naturalista está en el escenario para poder conocer más el fondo de los mares, peces que él no imaginaba, criaturas que él no imaginaba, islas que él no imaginaba, lugares que consideraba perdidos, como Troya, como el naufragio en Vigo, como quien apoyaba las revoluciones en Grecia. Ahorita vamos a ese punto.
Entonces el naturalista dice, todos estos han entregado algo, pues yo voy a entregar mis ilusiones de conocer, por consejo que me ha entregado todo, y por Aaron Nax, que aquí está, siguiendo mi orientación. Unidad. La amistad también tiene solidaridad, y la vamos a ver cuando se percatan que hay un buzo cerca de la isla de Creta, pasando Santorini a la vueltecita, a la vueltecita, y ahí se percatan que un buzo saluda al capitán Nemo. Ambos se saludan. Se abre un lugar del Nautilus y baja un cofre de cobre. No sé, pero habría que rimarlo. Baja el cofre de cobre con tesoros, con dineros. Con el tiempo se dará cuenta el naturalista que era para apoyar los movimientos de independencia en Grecia contra el Imperio Turco Otomano. Esa gran revolución donde también interviene el Lord Byron. Es una revolución, un movimiento de independencia en el siglo XIX en Grecia, que está acompañada de la literatura como la del romanticismo. En la isla misteriosa, los personajes no se conocen. ¿Cuáles son los personajes de la isla misteriosa? Cyrus Smith, un ingeniero; Pencroff, un marino; Gedeon Spilett, un periodista; Nat, un negro que había sido liberado; Harbert, el hijo de Pencroff; Ailton, Nemo, un perro y un orangután. Esos son los personajes. Ojo, cuando saltan del globo o cuando el globo los lleva a navegar en el cielo, ¿sí? Navegar no es de mar, es de nave, ¿eh? Ok, ¿sale? De acuerdo. Entonces, es curioso ver que todos lo siguen a él porque es ingeniero y porque saben de sus virtudes, pero se les pierden y caen en una isla. Por azares del destino, de que por ahí andaba el capitán Nemo, que ya estaba anciano de 70 años, él los va ayudando. Nemo va a ayudar a 5 desconocidos. ¿Por qué los ayuda?, dice Nemo. Porque escuché sus sueños, sus ideales de libertad y de una América unida, de luchar contra la esclavitud, de abolir la esclavitud. Entonces, cuando el dugongo quiere atacar al perro en el lago, el capitán Nemo lo salva. Cyrus Smith, cuando se precipita el globo, él queda en el mar. El capitán Nemo rescata a Cyrus Smith, ayuda que el perro Toc llegue a donde están los otros 4 personajes y le avise a ellos que el señor Cyrus Smith está en un lugar cerca del mar y que hay que irlo a rescatar. Este capitán va a ayudarlos. Ya les dije el fin de la obra. Oh, sí, Nemo es el que ayuda a estos personajes de la isla misteriosa y lo hace por amistad, porque ayudará a 5 desconocidos que considera que tienen un lazo fuerte, que sin conocerse el concepto de fraternidad universal los hace unir a unos sujetos tan diferentes. Cyrus Smith, periodista y ministro en el gobierno de Norteamérica; Pencroff, un marino, y su hijo Harbert; Gedeon Spilett, un periodista; Nat, un esclavo de Cyrus Smith, pero le había dado su libertad. Y aparecerá Ailton, un sujeto que había sido un delincuente, un pirata en el mar, y que le pide al capitán Grant que lo abandone en una isla llamada Tabor para que él purgue una condena y en determinado tiempo regresen por él, y si ha recapacitado, incorporarlo a la sociedad. Y así deberían ser las cárceles, que el prisionero
recapacite, se redacte y se reintegra a la sociedad, pues por azares del destino, es decir, porque el capitán Nemo hace estos cruces, hace que se encuentren Cyrus Smith, Nat, Harber, Gedeon Spilett, Nat y el orangután, que se encuentren. Es que cada vez que quiero poner un ejemplo me salen más escenas de la obra y quiero contarlas, pero después lo haré. Se encuentran a Ailton y Ailton se pone al servicio de los que lo rescatan, y los que lo rescatan lo integran a la sociedad y lo hacen parte de ellos. Porque aquí viene otro elemento: la amistad es hacerte parte del otro y el otro parte de ti. No solo entregarte tú, sino aceptar lo que el otro te entrega. Ailton decía que él no podía entregarse a ellos porque él vivía en la desfachatez, en la delincuencia, en la falla, porque él había matado hombres, había puesto en peligro barcos, personas, tesoros, y que no era posible que esos hombres buenos lo aceptaran como parte de los habitantes de la isla Lincoln en el Palacio de Granito. Y dijo: yo no soy digno de ustedes, porque ustedes lo son todo. Ustedes son esos seres que se comparten sus acciones, sus actividades, su riqueza, y me integran a mí con amor y solidaridad, y me comparten de sus animales, de su comida, de su moneda, de su resguardo, de sus medicinas. Pero óiganme ustedes, yo no tengo nada que darles. Acepto quedarme, pero no con ustedes. No quiero vivir con ustedes. No quiero compartir sus juegos, sus diversiones. Déjenme en un lugar, se llama la dehesa, un lugar donde guardaban los animales. Pues bueno, estos náufragos fueron y le construyeron una casita a Ailton. Y bueno, en su momento también estos náufragos tendrán que ofrecer la vida por Ailton cuando van a buscarlo a la dehesa, porque no hubo correspondencia diaria en el telegrama y Ailton no estaba. Y había sido capturado por 5 náufragos que habían invadido la isla misteriosa. Y otra vez por azares del destino, es decir, por la venia del capitán Nemo, son salvados. Pero en ese proceso, Harber, un joven, un adolescente, es herido. Y su padre, Pencroff, ahí está siempre. Y este es otro ejemplo de amistad citada por Aristóteles: la amistad de los padres hacia los hijos. Los hijos jamás compensaremos todo lo hecho por nuestros padres. Porque ahí dice, que tengo que ser al igual que mi hijo. No, o sea, son burradas, son niñadas, son problemas psicoanalíticos. Hay una relación de padres e hijos, pero siempre los padres van a dar más. Y los hijos nunca van a poder compensar. Pues aquí se exhibe esta relación de amistad entre Pencroff y Harber. Y en algún momento hay un diálogo bonito en la isla misteriosa, donde desean ellos quedarse en esa isla y que se vaya Harber, se case y regrese con sus hijos, y a sus hijos los vuelva jeques, ¿no? Porque en la isla misteriosa, pues ahí hay de todo, hay riqueza, y se calculaba: ¿y cuántos podremos vivir aquí? Y decía Cyrus Smith: 90, 100, 120, alcanza. Pero lamentablemente, todas las ilusiones de ellos serán desfavorecidas cuando Nemo, en secreto, después de que los ha conducido a donde está el Nautilus varado, le dice que esa isla va a desaparecer, porque hay islas en el mar que aparecen y desaparecen por erupciones volcánicas. Cyrus Smith no se los dice enseguida, se los dirá después. Pero el capitán Nemo les da un cofre. De este sí tengo la certeza que es de cobre, porque lo dice la obra. Les entrega todo lo que él juntó. Y estos 5 náufragos irán a los Estados Unidos y comprarán un terreno, y ahí harán su nueva isla misteriosa que quedó destruida por el volcán. Julio Verne, sepa Dios, si pensó en Aristóteles y en la amistad. Pero llegué yo con la espada de la filosofía y parto esta obra de Julio Verne
parto esta obra y la analizo desde la filosofía, y aún no termino. Porque el capitán Nemo para el mundo era un asesino, un delincuente, porque había hundido fragatas, porque había hundido barcos, pero él lo hacía por venganza de que los británicos, los ingleses, se habían apoderado de la India y le habían ultrajado sus riquezas. Y él, por amistad a sus ciudadanos, a sus habitantes, porque era un príncipe de la India, según la obra, decide vengarse, como lo hacía aquel legendario barco de 1776, defensor de la República Francesa, el Vengador, que está en la obra del Capitán Nemo. Perdón, que está en la obra de Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino. Porque la amistad también es independencia. Somos amigos siempre y cuando tengamos la independencia. Pero sobre ese tema continuaremos en el próximo audio.